Vamos. Pero suele pasar más con jóvenes negros que se oponen y resisten. Por eso es que si usted ve muchos programas sobre este tema, por ejemplo, tú ves que padres que son afroamericanos siempre hablan del talk. I have that talk with my son. El talk, que yo también lo tuve con mi hijo, que no es de tez blanca, cuando se fue a estudiar a Estados Unidos, cuando un policía te para, no le miro en los ojos. Yes, sir. No, sir. Dame el boleto and bye. Y yo mismo lo hago. ¿Por qué? Ese policía, que tiene un trabajo bastante difícil, está en un ambiente bien hostil, quizás ese día está cansado, Sí. Y tú lo miras de cierta forma, le contestas de cierta forma, se siente retado, y dependiendo quién tú eres, te va a agredir o no. ¿Ves? Por lo tanto, evítalo. De que tú debes estar por ahí pensando eso y estar asustado todo el tiempo cuando es un policía, no debiera ser así. Sí. Pero es así, ¿ves? Ok, pues entonces, ¿qué pensamos nosotros cuando matan a ese joven negro? Por bueno no fue. Algo hizo. Vamos a suponer que sí hizo algo. ¿Cuál es la función del policía? Detenerte, arrestarte si procede, entregarte al sistema judicial, el fiscal entra, procesa el caso, el juez lo escucha, te sentencia y entonces ejecutan esa sentencia, lo que sea. Pero ¿cómo está operando esto cuando esas situaciones ocurren? El policía, es fiscal, ya te juzgó, es juez, ya te sentenció y es verdugo, te ejecutó. Ese es el problema. Sí. Vamos a decir que es malo, el tipo es malo. Pero si vamos entonces a matar a la gente en la calle porque entendemos que podrían ser malos, pues entonces ¿qué clase de sociedad? ¿Y quién decide? ¿Y quién decide? ¿Ves? Por eso es que está el sistema de enjuiciar y el sistema no es perfecto y muchas veces ni bueno, porque se ven muchas injusticias, sí. Pero ciertamente es mejor que un policía sea el que te juzgue y que ejecute en la calle. O un rey. Y pues la cuestión de las protestas y cómo vamos a defender ciertos derechos, siempre es que nosotros entendemos que esos son malos y nosotros no somos malos. Pero los que están arrestando ahora mismo por corrupción no son las personas que estudiaron y se hicieron profesionales y viven en comunidades bien dignas y carros bien dignos, ¿ves? Y son honorables, ¿ves? Son los que están metiendo en la cárcel. Y esos son los mismos en muchos casos que entonces cuando hay que legislar para lo que llaman law and order, somos un país de ley y orden, legislan en contra de estos grupos que son los usualmente marginados e impactados por esa visión de que ellos son los malos. Pero mira los que están metiendo ahora en las cárceles, esos no son los malos, sí. De acuerdo a ellos, ¿no? Eso que sí, por eso hay que defendérselo a todo el mundo, porque eso lo que tú defiendes para otros, al final es la única herramienta que tú tienes para defenderte a ti o a tus seres queridos. Sí. Y eso es lo que pasa, que por eso es importante asumir esa posición. A veces es una decisión difícil, porque para mí se me haría difícil defender a un grupo nazi, ¿ves? Se me haría difícil porque yo me crié en un ambiente de discrimen. Y todos ellos eran judíos. Todos los abogados que defendieron eran judíos. Sí, eran judíos y algunos de ellos hijos de sobrevivientes de... Ve al documental porque Ira Gleiser crea una relación con uno de los que estaban protestando en contra del ACLU. Sí. Y era un judío, era sobreviviente y enseñan la relación y cómo... Al final en eso obviamente el señor nunca estuvo de acuerdo, pero crearon una relación de amistad. Y yo he conocido sobrevivientes de campamentos de concentración que no piensan así. Bueno, en el ACLU lo había. No digo. Y pedirles a ellos que piensen así es bastante complicado. Es difícil, es difícil. No, eso sí que... Es como tú ser una persona negra en Estados Unidos, quizá victimizado en los barrios pobres por policías, y un día asumir una posición de que hacer policía hay que darle la defensa. Claro. Que es un ciudadano y tiene sus derechos también. Así es que... yo estaba viendo los números, yo no sé si esto es... Que los números de policías matando jóvenes unarmed, decían unarmed black, que era mucho menos de lo que la gente pensaba. No. Que era como 10 al año. No. Muchos menos grabados.
No, en las estadísticas. Y eran varias estadísticas serias. Sí, pero que no son miles como mucha gente piensa. Mira, no solamente... No, son miles quizás no sean, pero son muchos. No, y son 10 es de más. No estoy diciendo que es poco, pero que también hay un elemento aquí como que hay que ser... que la gente... Hay un costo también yo enseñarle a mi hijo que le tenga miedo a cosas que no necesariamente le tiene que tener miedo. Es peligroso que no le tenga miedo a cosas que le tiene que tener miedo. Hay que ser preciso y hay que buscar una precisión. Y es bueno ser preciso porque si le empieza a tener miedo a cosas que no le debe tener miedo, va a dejar oportunidades en la mesa y viceversa. Y entonces hay que y usar las estadísticas para ser preciso ayuda. Y no estoy diciendo que es fácil, pero que tampoco quiero que se cree esta imagen de que no ha habido progreso y de que las cosas son peores de lo que son. Hay que describir lo que es. Progreso en ese sentido yo no lo veo. Yo veo en retroceso. Por eso es importante que se haga... La relación entre los policías... Y las comunidades, sí. Las comunidades negras, eso está en deterioro. De que hay un movimiento para que eso cambie. Yo soy parte de ese movimiento, en los comités, eso que yo te digo. Pero es bien cuesta arriba. Porque esta cosa de que son... Nosotros nos defendemos contra esos que son los malos. Y ahí tú tienes el problema de la muralla azul en los cuerpos policiales. Y el otro issue de que, no, esto no es una cuestión racial porque ese negro lo mató un policía negro. Pero esa distinción no se puede hacer así, porque el policía negro no es negro, es azul. Porque él representa una visión de un cuerpo policial que ve a esas personas como las malas y las peligrosas que tenemos que mantener en control. Entonces tú tienes un policía negro que interviene y actúa igual que el policía blanco o quizás a veces peor para mostrarle de que yo no favorezco los míos. No sé si comparto porque, no lo comparte, pero esa definición. Sí, no lo comparte, pero esa definición de blue... de blue es una cuestión institucional, es un racismo institucional. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes un policía y ese policía mata a alguien o comete un delito y tú estás acompañado de otro policía que no está cometiendo delitos, ¿cuál es la responsabilidad de un policía que ve un delito cometiéndose en su presencia? Intervenir, ¿no? Intervenir, pararlo, claro. Arrestarlo. Quizás no arresta al policía porque es claro, 100%. Su trabajo es intervenir para proteger a la ciudadanía. Pero por lo menos intervenir. Sí, 100%. Eso no ocurre en muchas ocasiones, no en todas. En muchas ocasiones no ocurre. No ocurrió en el caso de Cáceres, donde la policía no solamente no intervino para evitar de que eso ocurra, sino que estaba hasta instándole a que le meta mano. Pues aquí pues la justicia no se hizo no se logró en esa situación, pero en Estados Unidos pues hablamos de lo que es el active participant, el participante activo, que es el que está cometiendo el delito, y el passive participant, que es el policía que mira para el otro lado porque este es mi hermano. Claro. Y entonces... como policía es su trabajo, intervenir. Entonces, al no hacerlo, él incurre en un delito también. Él podría ser cómplice. O al no hacerlo, incurre en una negligencia policial porque se supone que él lo haga. Eso es lo que yo creía, sí, eso sí. Bueno, eso depende de la situación. Porque la diferencia porque yo he escuchado lo del Good Samaritan y eso, que yo no creo en eso. Yo no creo que los ciudadanos tengan una responsabilidad legal de intervenir. Bueno, a veces sí, pero eso depende. Pero un policía es distinto. Y el lugar también depende. Pero un policía es distinto. Porque ese es su trabajo. Eso sí es negligencia de su deber. No, es su trabajo de intervenir cuando se comete un delito. El delito no se distingue por si es policía o no. Delito es delito. Y también, no he visto esto, usted está más cerca también. En contra de policías también hay como que les dispara, como que hay asesinatos contra policías. Pues claro que lo va a haber. Lo va a ver y esas personas son criminales y hay que... No estoy diciendo, no estoy justificando, es para entender la dinámica, porque siempre ha aparecido una dinámica que es un lugar bien distinto a lo que yo conozco con mi vida. Esos momentos son momentos y para eso deben entrenar. Eso sí, yo estoy de acuerdo. Ellos están entrenados para esa situación. Sí, están entrenados para eso, pero yo creo que si se resuelve el problema de lo que llamamos el passive participant, ya eso es un adelanto, porque muchas veces lo que está ocurriendo en ese vecindario puede evitarse.
Claro. Pero hay otros policías que están mirando para el otro lado, inclusive aguantan a la gente para que no se acerquen, ¿ves? Y se crea esa cultura también allá adentro. Sí, eso estoy de acuerdo. Okay, pues eso es lo veo, hasta entonces está lo que llamamos el Blue Wall of Silence, que es la muralla, ¿ves? Y es que un policía hace algo que no solamente no interviene, sino que lo callo y lo tapo. 100%. Eso pasa en todos los grupos, obviamente va a pasar en los policías. Y eso es un problema por muchas razones. Primero, ¿por qué un policía bueno, que quiere hacer su trabajo y pues cree en que un policía hace un buen trabajo y quiere hacer un buen trabajo, ¿por qué ese policía no se atreve a hablar? Me imagino que el jefe o le dicen cállate, sí, no vas a ascender, o te mandan por un sitio que no quieres, o te sacan. O peor. No sé qué. O peor. Cuando tú hablas contra un policía que cometió delitos, tu vida corre peligro. Esa persona que quizás mató a alguien o quizás incurrió en pillaje, dice, espérate, si a este tipo yo no lo callo. El mismo concepto del chota, dentro de la policía. Y no solamente el chota, sino que se fue en contra de la muralla azul y me va a costar a mí pues mi vida, porque puedo ser encarcelado, ¿ves? Sí, le tiraste un tostón encima pues entonces, al jefe. ¿qué ocurre? Los medios. ¿Qué ocurre? Vamos a ir a un operativo. Sigan ustedes adelante que nosotros seguimos detrás. Y cuando empiecen a dispararle a ese policía, los otros no lo defienden. Eso pasa mucho. De hecho, ese es el caso famoso de Serpico en Nueva York, que era un policía que estaba precisamente... porque era chota. Bueno, no, sí. Chota, disculpa la palabra. Había... Sí. Él estaba hablando... en contra de los otros. En contra de los otros y de la corrupción de los otros. En un momento dado, que usó un wire, un micrófono, y cuando ellos descubren que él no es parte de ellos, que ellos le tiraban dinero a él cuando se repartían el dinero y él no lo aceptaba, pues ellos de entonces... Es una señal de que empiezan a hacerle la encerrona y en un caso en particular, él entró... Y los policías que se supone que entraran con él no entraron. ¿Cómo se llama ese caso? Y le metieron un tiro. ¿Ese caso cómo se llama? Serpico. Él era el primer. Eso fue en Nueva York. Eso fue después de eso fue que vino una comisión que le decían el Knapp Commission. Yeah. Knapp era una de las personas que dirigía pues, las vistas. Y como resultado de eso, pues le metieron mano a la corrupción policial en Nueva York en esos años. Desde eso han habido otras comisiones porque eso sigue, ¿ves? Pero Serpico se tuvo que ir de Estados Unidos y nunca regresó. Él todavía está vivo, vive por allá. ¿Sobrevivió? Sí, él sobrevivió y él se mudó de Estados Unidos porque la vida de él peligraba. Wow. Así es que es como una mafia cuando estamos hablando de esos policías. ¿Son todos? No son todos. No, claro. Sí. Pero sí son muchos, no como decía Toledo. Sí, son muchos. No como decía Toledo, él decía... ¿Qué es mucho? Bueno, mucho es que no son, como decía más de la mitad, Toledo decía manzanas podridas, unas manzanas podridas. ¿No? Entonces yo le contesté a Toledo en aquel tiempo, yo le digo, si son manzanas son bushels and bushels of apples. Y los bushels son muchas, pueden ser cientos, pueden ser un montón.